Bueno, y sean bienvenidos después de esa introducción que hacía Maricris. Bienvenidos otra vez a otra nueva entrega de Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho, mucho más en este nuevo miércoles. Yo feliz y agradecido porque hoy pude llegar en 15 minutos al trabajo. Y hago la broma, Juan, por lo que vamos a hablar ahora mismo de unas informaciones que daba RD Se Mueve. Es el plan que se ha armado a través del Gabinete de Transporte, de todas estas medidas que hemos visto en el cambio del tránsito, los semáforos, los DGCET. Y al parecer, y aquí te doy la primicia, el tiempo de tránsito ha reducido de 1 hora a 15 minutos en toda la ciudad. Dime, ¿qué tú opinas de eso? Te dejo empezando con eso. Buenas tardes, estimados televidentes, redes sociales y el mundo entero. Claro. Pero lo cierto es que yo quisiera saber en qué lugar o es que eso es a futuro o que ya se empleó. Porque si tú analizas el tiempo que te tomas a ti, por ejemplo, cruzar de oeste a este, no se hace en 15 minutos. Mira, me refiero aquí en la capital. En el polígono central distrito. es imposible. No, no se Pero cruza. ya dejando un poquito la broma de lado y ya empezando formalmente, esta es la información. De hecho, justamente se hablaba de una reducción del tiempo de hasta un 20 y 30%. Eso lo hablamos de una mejoría del desplazamiento, de la velocidad. Y se habla de que ciertamente tiempos o traslados que antes te tomaban 1 hora, hoy te toman 15 minutos con las implementaciones y las medidas que tomó el gobierno en cuanto al plan de RD Se Mueve. Cuando hablamos de no parquearse en ciertas zonas a la derecha, hablamos de los giros a la izquierda que se prohibieron, hablamos de la implementación incluso de más agentes en las calles y avenidas. También hemos visto cómo han habilitado nuevos espacios. Aquí mismo en la Lincoln con 27 hay un espacio de un carril extra que se ha habilitado para que pasen también los choferes. Ahora, ¿por qué empezamos hablando y por qué tomábamos el hecho como una burla? Porque quien haya transitado hoy, no hay que hablar de otros días, quien haya transitado hoy a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, durante todo el Gran Santo Domingo vamos a hablar, o tal vez solamente el Distrito Nacional, pero hablando del Gran Santo Domingo, sabe que es totalmente imposible recorrerlo en 15 minutos. No, pues Ningún trayecto. Eso depende, porque si tú vas en un helicóptero, en menos. No, pero el tema aquí es, y por qué hago mucho hincapié, por qué se toma como una burla, porque hemos notado cómo gobiernos, sin mencionar partidos, gobiernos, nos dan muchas veces las informaciones, las noticias, los estudios, y hay que agarrarlo con pinzas, porque te están dando la información y en muchos casos es verídica, pero ¿qué hacen? Es darla sectorizada. Te dan una parte de la misma. Es probable, y aquí es lo que entiendo, que aquí se haya tratado de un desplazamiento muy sencillo. Por ejemplo, un desplazamiento de 2 kilómetros, de 3 kilómetros. Dígase, por ejemplo, de aquí, de la 27 con Lincoln, hacia la Kennedy con Lincoln. Ahí es un desplazamiento de 3, 4 kilómetros. Es probable que te tome 15 minutos. Y en algunas horas. Sí, eso sí. Depende de la hora. Pero en horas pico, que es donde el dominicano se desplaza. Porque a las 11 de la mañana no hay un gran tránsito realmente. Para las 11 de la mañana todo el mundo está trabajando. O en el colegio. O en alguna labor. Entonces aquí es donde hago la pregunta. ¿En dónde se midió esto? ¿Dónde dio 15 minutos un desplazamiento? Porque yo lo que he visto es incluso más caos. O lo que he percibido. Y no sé si el dominicano también ha percibido algo diferente. Pero lo que yo veo hoy en el Gran Santo Domingo, lo que yo veo hoy en el Distrito Nacional no es una mejoría. Y menos de casi 45 minutos. Sí, es cierto. Mira, lo que pasa es que a mi punto de vista, las autoridades a veces, o no las autoridades, ciertas personas suelen generalizar algunas informaciones, entonces se interpreta como que las cosas son así como ellos dicen, y como tú dijiste ahorita, están hablando de ciertas verdades, pero a medias. No dicen las cosas tal como son, entonces se malinterpreta. Porque no es lo mismo tú hablar de, tú hacer el cruce que tú dijiste de la avenida 27 de febrero hasta la Kennedy, que tú, por ejemplo, cruzar de este a oeste o viceversa,
o cruzar del sur, de la zona sur, de la Independencia, por ejemplo, entiéndase en este caso hasta las Charles, por decirlo así, hacia el norte. Claro. No es lo mismo. No, Entonces, es que son trayectos muy largos. Incluso aquí los trayectos largos se hacen, perdón, los trayectos cortos se hacen larguísimos. Mira, no te voy a mentir. Ayer mismo, yo llegando al trabajo, bromeaba con mi papá y mi mamá, porque veía, le mandaba una foto de que yo estaba en la 27, casi doblando en la Lincoln, que aquí incluso el canal está ubicado aquí mismo en la Lincoln con Pedro Enrique Ureña. Ese tramo es un tramo de 2 minutos, 1 minuto máximo. Es más, segundos se toma porque es doblar y doblar. Y el mapa me decía 25 minutos. sí, parece... Doblar a la derecha, te estoy diciendo, doblar a la derecha me decía 25 minutos. Entonces, cuando uno ve esas realidades y uno luego se topa con este titular, uno se pregunta, ¿pero dónde? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué lugar de República Dominicana se acortó ese desplazamiento de 1 hora a 15 minutos? Y con esto no es que queremos tirar por tierra las medidas que ha venido implementando el Intrant. Entiéndase que obviamente nosotros reconocemos que han ido trabajando y que hay algunas medidas, por ejemplo, como la implementación del giro a la izquierda, o sea, la eliminación de ese giro, ha dado su resultado en algunos lugares, no vamos a decir que en todos. Sí. Pero se entiende que ha mejorado. Por ejemplo, la construcción, que eso no es del Intrant, pero vamos a agregarlo al tránsito como una solución vial. El trabajo que se hizo en la Isabel Aguilar con prolongación 27 de febrero. Muy bueno. También eso obviamente agiliza el tránsito. La rotonda de la 27 está impecable. Te digo que incluso vivo cerca de la zona, lo que puedo notar es una mejoría, pero al instante. Al día después ya parece como si eso siempre ha estado así. Y una muy buena medida por parte del gobierno haber terminado y entregado a tiempo, o incluso lo aceleraron, si mal no recuerdo, esa obra. Sí, incluso quisiera llamar la atención, ya que tocamos este punto y las medidas, que ojalá cuando haya, si es que hay un cambio potencial en las autoridades del Intran o lo que sea, que las medidas que son beneficiosas se quedan, porque a veces nosotros tenemos la virtud, entiéndase, ¿verdad? Que las nuevas cosas o las buenas cosas, a veces medidas, porque fue iniciativa de quien, sí. Yo cuando llego, yo la quito. Lo que hacemos con la mano, lo desbaratamos con los pies. Exactamente, entonces entender que el Estado es uno, el país es uno y el pueblo dominicano es uno. Por lo tanto, las medidas que también nosotros la aplaudimos y quisiera como que se sigan implementando, que tenga continuidad. Yo sobre todo soy defensor, vamos a decir, de los giros a la izquierda, la prohibición de los giros a la izquierda. Yo sí siento que han funcionado las que aplicaron, porque recuerdo que habían mencionado la de la 27 con Churchill, eso iba a ser un caos. Eso iba a ser un caos porque es una de las intersecciones que más carros pasan en la hora pico, pero creo que en el día también, en el transcurso del día. Ahora, en la Núñez de Cáceres me parece sumamente acertado. Y en la Gómez también son puntos clave donde se armaban muchos tapones por hacia dónde se dirigían. Porque también hay que entender dónde están los puntos comerciales de la ciudad. La Lincoln y la Churchill son de las calles donde más negocios hay en toda la ciudad. En el caso de la Núñez, en el caso de la Núñez, la de Filló, por ejemplo, son zonas más residenciales. La Núñez sobre todo. Y ya si tú te tiras la privada, la Teodoro Chazú, es lo mismo. Son puntos más... hay más casas, viven más personas. Ya la Churchill, la Lincoln, la Tiradentes, la López de Vega, por ejemplo, hay mucho negocio. Entonces se concentran muchos empleados y se arman muchos caos. Esas son las calles donde hay que tener más medidas, como las medidas que están tomando. Pero, por ejemplo, el giro a la izquierda me parece que ha funcionado. Ha funcionado muchísimo. Ahora, no te puedo decir que para una reducción tal de 45 minutos. No, obviamente. Evidentemente no. Claro. Y incluso, como tú decías, por ejemplo, hay lugares que si se implementa la eliminación del giro a la izquierda se produce caos porque el flujo vehicular, o sea, la demanda del giro está incluso a veces por encima de las personas que transitan derecho. O sea, por ejemplo, hay 27 con Chuito, por ponerte un punto.
hay demasiado, el fluido, o sea, la demanda por girar a la izquierda es muy alta. Entonces, si se implementara, obviamente, ¿qué tú vas a hacer con todo, con ese cúmulo de vehículos? Lo tiene todo ya en dirección sur-norte, entonces el tapón simplemente se aglomeraría en esa dirección. No, o sea, es cambiar el sentido del tapón. Y quizás cuando tú lo mueves de ahí, en el momento que la persona tiene que hacer el giro, lo que va a hacer es que va a potencializarlo más. Claro, sí, es un tema, pero como te digo, hay muchas de estas medidas que sí están bien, vamos a decir, tan bien tiradas y que yo creo que pueden funcionar a largo plazo si tú las unes a otras medidas. Ahí yo sí entiendo que podría funcionar, pero por ahora, y yo entiendo incluso, porque evidentemente como gobierno, incluso como funciona una empresa, si tú inicias con un plan o con alguna iniciativa, valga la redundancia, tú tienes que dar los rendimientos de esa medida y tú tienes que presentar los resultados a ver si fue viable. Y eso es lo que entiendo que está haciendo el plan de RD Mueve, pero no está siendo aterrizado o no fue medido de la manera en que lo mide un dominicano promedio día tras día. No, quizás fue simplemente un error en la articulación, en la información, porque es como te digo, yo no creo que haya sido un error. Tú sabes cómo funciona el gobierno. Sí, tú sabes que el gobierno funciona con titulares. Los gobiernos funcionan con titulares, Juan. Sí, pero tú sabes que a veces hay informaciones amarillistas que a veces crean esa confusión. Porque obviamente tú vas a tener que criticarlo obligado, de manera, aunque tú no quieras. Pero es que tú no puedes, o sea, cuando me dicen a mí que yo llegué aquí en 15 minutos o sea, yo te voy a contrarrestar, obviamente, porque yo voy a llegar a mi casa. Claro, es que parece incluso que una burla. Parece una burla. Eso, bueno, si es a la 1 de la mañana. Que no, sí. Pero ahí que digo que yo entiendo totalmente porque el gobierno tiene que dar estas informaciones, tiene que darlas, pero tiene que darlas aterrizadas. Y cuando te digo aterrizadas, te digo, no es la realidad. Punto. En el contexto que tú me quieras dar, no es la realidad. Porque la realidad es el que la vive. Esa es como la famosa frase que tenemos aquí en República Dominicana. Hay que vivirla para entenderla. Y aquí te lo digo sencillo. No es la realidad y punto. Aquí no es un tema de estudio ni de medición. Si tú me dices a mí que es en un tramo pequeño, en una hora no pico, como la hora se ponen aquí, yo te digo que sí, que no hay problema, que 15 minutos son. Pero 15 minutos a las 7 de la mañana en un tramo de 5 kilómetros es imposible. No hay forma, a menos que sea una situación dada, que haya un carril bloqueado y que tú le quites los obstáculos que había o en determinada zona, como tú dijiste, que bien puede funcionar. Los malos estacionamientos, que a veces no solamente te bloquean un carril, sino que te bloquean de ambos lados. Y eso pasaba mucho, y entonces no te permitía el fluido del tránsito por ninguna de las vías. O sea, el tapón era obligatorio por necesidad, porque si ninguno de las direcciones podía circular, obviamente que era un caos. Pero en el momento en que las autoridades limpiaran el entorno, obviamente que ya iba a haber fluido de vehículos. Pero en las principales avenidas no creo, o sea, ese problema nunca se ha dado porque nunca se ha permitido ese tipo de parqueos, o sea, ese tipo de obstrucción en las principales vías. Claro. Eso nunca se ha permitido. No, y el que lo haga realmente es una persona muy inconsciente. Exactamente. Pero mira, en eso estamos de acuerdo, pero ahora vamos a ver si estamos de acuerdo en otro temita que tenemos, y es un chisme político que te tengo, un chisme diplomático. Y es que la cumbre se cayó. La cumbre de las Américas, que la estábamos esperando, que la iba a hacer República Dominicana en Punta Cana, se supone, allá a finales de este año, y se cayó. ¿Y por qué te digo que es un chisme político? Porque lo que sucedió es que no se logró el consenso. Cuando te digo el consenso, habían países que no iban a ser invitados y que se dice, que fue por orden de Estados Unidos, se dice, o por sugerencia, vamos a decir, que no fueran invitados. Aquí, como país, nosotros tomamos la medida de no invitar a esos países, y cuando digo esos países, sabemos que son los países que nadie quiere cerca, que mucha gente no quiere cerca, y es Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son países que algunos dicen que tienen un gobierno de dictadura, otros dicen que no. Ya ahí no nos vamos a entrar en definir el sistema político que ellos emplean, pero sí en algo, y era lo que habíamos comentado ya hace semanas en el programa. Me parece que la posición del gobierno no debió haber sido de no invitar o desinvitar, porque nosotros somos sede
Nosotros funcionamos como sede, no tanto como organizador del evento en sí. Entonces, nosotros teníamos que invitar a todos los países por igual y ya, si algún tipo de conflicto de eso generase, eso no corría por nosotros, pero nosotros lo iniciamos porque nosotros acatamos la sugerencia, porque vamos a decir que fue una sugerencia, y desinvitamos a unos países, que me parece a mí que como un país que ha velado todo el tiempo por ser democrático, me parece una decisión antidemocrática, pues que es quitarle la palabra y la representación a un país o a un presidente. Y eso lo que hizo fue que Colombia, en el caso de Gustavo Petro, que se puede definir, pues, vamos a decir, como un presidente de izquierda, y en el caso de Claudia Sheinbaum en México, declinara la invitación y dijeron que no iban a asistir. Nunca dijeron si enviaríamos representación de sus países, pero dijeron que no iban a asistir personalmente. Ya eso creó un ambiente, una atmósfera, y también entendiendo el contexto de Venezuela con Estados Unidos, que es casi que un contexto bélico, el punto es que la cumbre ya no va. La cumbre se cayó. También por sugerencia, digamos, y aquí hacemos dos grandes comillas, por sugerencia de Estados Unidos. Mira, eso en cierto modo deja a la República Dominicana mal parada, como tú dijiste, por lo que nosotros ostentamos ser. Y yo soy de los partidarios de lo que creo, que eso se veía venir, porque cuando tú analizas el contexto latinoamericano, la democracia, el engranaje, la confraternidad, te das cuenta de que pese a algunas situaciones que se dan en algunos países, valga la redundancia, por ejemplo Venezuela y su situación, te das cuenta que la hermandad que hay entre los países es armónica. Y es de entenderse que si tomamos esa decisión de sacar 3 países en un territorio tan pequeño, es para que fracase, porque es que uno de esos que consigue el apoyo de 2, o sea, cada uno que encuentre el apoyo de solamente de 2 países más, te va a desestabilizar la cumbre. Claro. Porque es que somos pocos en comparación, porque no estamos hablando del continente asiático que tiene cuántos países. No, y en este caso en específico, podría haber generado una reacción en cadena. Lo que justamente este año, por ejemplo, en Bolivia, ya el gobierno no era tan de izquierda, y hubiese sido un gobierno de Evo Morales y también hubiese declinado la invitación. En este gobierno de Luis Arce, que se ha centrado más, no la declinaron. Y ahora que ha mutado a un gobierno de derecha, vamos a decir, iban a venir. Pero, por ejemplo, podríamos poner el caso de Brasil. Brasil, que sigue casi esa misma línea de Colombia, Venezuela, que en otras ocasiones lo ha apoyado, pudo haber declinado también la invitación. Y ahí hubiese sido una reacción en cadena. Aquí yo lo que digo, nosotros podemos como país no seguir los lineamientos de otros países. No tenemos por qué. Porque somos un país libre, independiente y democrático, por así decirlo, y soberano, como siempre decimos, pero en el caso de que nosotros le quitamos la invitación a un país, ya no estamos siendo ese órgano democrático que le da oportunidades a todos por igual. Yo soy más allá, la dignidad no se vende, y no es verdad que República Dominicana, siendo un país libre e independiente, tiene que dejarse subordinar de ninguna potencia. Y me explico. O sea, la influencia de una potencia solo por beneficios económicos temporales no puede llevar a la República Dominicana a romper la hermandad con todos estos países hermanos. Porque, por ejemplo, cuando tú analizas el contexto histórico de República Dominicana y Venezuela, igual que Cuba, por ponerte los 2 más controversiales, siempre ha sido de sincronía, de armonía. Entonces, ¿cuál es la razón que ahora tengamos que estarnos peleando con esa gente? ¿Por qué tiene que romperse ese lazo de hermandad si nosotros siempre nos hemos llevado bien? ¿Por qué? Por influencia de otro tenemos que aislar a esta gente. No hay ninguna razón. No, y mira, también entiendo que la política internacional y justamente en el continente americano hoy en día está, vamos a decir, más caliente que nunca. Porque tú me preguntas a mí y yo imaginarme en una habitación a Donald Trump con Nicolás Maduro, con Díaz-Canel, yo no lo veo. Eso es pólvora. Sí, claro. O por ejemplo, con Daniel Ortega, que está casi cayéndose. Un presidente en Nicaragua que tiene años y que incluso ya le pasó el poder a su mujer. Yo no veo esa reunión. ¿Un ring? No, y ahí es que te digo, entiendo incluso todo el contexto y entiendo por qué no se va a dar.
desde un principio me parecía raro, incluso creo que uno de los titulares siempre fue, vamos a ver a Donald Trump aquí. Yo entendía que tal vez Marco Rubio pudo haber sido el enviado, el encargado de todo eso. Sí veo más a Marco Rubio en ese contexto, pero entendiendo cómo es Trump, la lengua que tiene Trump y las decisiones que toma, no lo veía tan factible que sucediese. Y ahora, viendo que no sucedió, entiendo, porque la política de Estados Unidos con Donald Trump es muy volátil. Trump es capaz de ir a China a extenderle la mano a Xi Jinping, como hizo la semana pasada en Corea del Sur, pero como lo hizo, y luego pone el impuesto al otro día. No lo ha hecho, pero estamos expectantes de lo que es capaz. Estamos expectantes a que un presidente tome una decisión que a él le dé la gana. Como pasó en Canadá. En Canadá se pusieron a hablar de las decisiones de Trump, se cancelan los acuerdos comerciales, porque sí, es un presidente que actúa de esa manera. Entonces entiendo la postura de la República Dominicana de intentar no calentarse con ese presidente, pero no me parece una actitud tampoco muy de estar orgullosos como país. Bueno, es que aquí la decisión debió ser buscar la armonía, más de tomar decisiones a favor, porque, o sea, entendemos que, como tú dijiste, la política internacional lo que hace es que se agrupa, claro, se alinean y convergen, pero igual, en este momento República Dominicana en su momento llegó a ser mediador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora nosotros tenemos que agruparnos a un bando exclusivamente? O sea, ¿a cambio de qué? O sea, ¿cuáles son los beneficios que tiene la República Dominicana solamente con aliarse a la par de Estados Unidos y descalificar o más bien desvincularse de otros países? Porque lo mismo, tú te recuerdas que en un momento República Dominicana igual tuvo una situación con China. O sea, no llegó hasta este nivel, pero se tomaron medidas en contra para favorecer a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, aunque, como dice el refrán, la situación del callo lo conoce el zapato. Uh-huh. O sea, el pie, después que entra el zapato, que sabe lo que hay ahí. Quizás las autoridades tengan sus razones, pero desde el punto de vista mío, donde yo estoy ubicado, no veo que fuera factible. No, es que es como hablábamos. En el caso de República Dominicana tiene muchos acuerdos comerciales con Estados Unidos y incluso nosotros dependemos directamente de Estados Unidos cuando hablamos, por ejemplo, de que el año pasado la mayor fuente de ingreso del país fueron las remesas y la mayor parte de esas remesas vinieron de Estados Unidos. Entonces, que a Estados Unidos le vaya bien, nos viene bien a nosotros porque nos afecta directamente y económicamente. Entonces, por esa parte, sí hemos dependido mucho de Estados Unidos históricamente, por ende tomamos decisiones así. Incluso vemos hasta nuestros representantes, cuando hablamos de los legisladores, hablamos también de periodistas, de todo tipo de personas que hablan de Estados Unidos, enarbolando el país americano. Y yo lo que entiendo con esto es, sí, tienen un peso muy importante en cuanto a la toma de decisión se refiere, pero nosotros no tenemos que hacer todo lo que Estados Unidos dicte. Y en el caso de la cumbre, que esta cumbre era, vamos a decir, bien importante, no solamente por haber sido, por la importancia que tiene intrínseca. Estamos hablando de una reunión de presidentes y de presidentes de todo el continente. Estamos hablando de Lula, presidente del peso de Lula, de Gustavo Petro, de Claudia Sheinbaum, que son presidentes bien reconocidos internacionalmente, sino por haberla albergado a la República Dominicana, un evento de tal magnitud. Un evento donde iban a venir presidentes, donde iban a ver el país, donde se iban a tener más conversaciones, donde se iban a tocar temas importantes. Ahí es que te digo, es un evento de una magnitud que entiendo que no debimos habernos influenciado de esa manera a Estados Unidos, aunque tal vez no podamos probarlo directamente con que Estados Unidos dijo que eso no va, pero todos sabemos más o menos qué se movió ahí. Todos sabemos que fue una decisión que vino de más arriba, vamos a decir. Ahora lo que hay que pensar, ¿cuál será el futuro de la cumbre? ¿Se logrará integrar estas personas que decidieron no venir? O sea, ¿se logrará la armonía con ellas, ponernos de acuerdo? Y si se lograra, ¿a cambio de qué? ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos ahora? Y al final, ¿cuándo se desarrollará la cumbre? Se supone que se va a desarrollar el año que viene. Para eso, porque incluso esto se pospuso, no fue que se suspendió ni que se canceló. Se supone que se daría ya el año que viene, pero yo entiendo que para darse habría que ver
cambios en gobiernos de diferentes países, en cambio de gobierno de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Eso es partiendo de que nosotros entendemos que se hizo por falta de consenso. Eso no quiero decir necesariamente que sea así, porque nosotros estamos haciendo un comentario, obviamente. Claro. Desde nuestro punto de vista fue por falta de consenso. Y suponiendo que sea cierto, entonces estaría por verse si el Estado Dominicano y los organizadores se logran ponerse de acuerdo con los países que decidieron no venir para lograr el consenso y que así se desarrolle en la fecha que posteriormente se acuerde. Pero ahí que digo, el consenso no se logró con México y Colombia, pero en el caso directo de Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron invitados. No. Entonces ya aquí hubo un manejo que llevó a que México y Colombia no vinieran o no quisieran venir, vamos a decir. Entonces, para lograr el consenso, la razón va a ser, la medida a tomar va a ser invitarlos. Ok, el caso es que ¿cuántos países hay en Latinoamérica? Si tú le sacas 5, ¿cuántos quedan? Porque ese problema, que, o sea, ¿de qué tú estás hablando? Si tú me estás hablando de una cumbre y esos son latinoamericana. los que se pronunciaron, porque Nicaragua y Cuba y Venezuela tienen más aliados en el continente. No solamente es Venezuela, no solamente es Brasil, no solamente Colombia y no solamente es México. Eso no es así. Hay islas que todavía tienen varios acuerdos con ellos. Entonces, no va a ser solamente eso. Exactamente, esa reacción colateral que nosotros contamos así 5, pero no se sabe en realidad cuánto era, que obligó a que se propusiera, precisamente desde nuestro punto de vista, como repito, porque los países que iban a venir no eran representativos, o sea, no iban a representar la región necesariamente, entonces como iban a venir muy pocos, era mejor posponerla. O sea, nuestro punto de vista ya en un futuro ya las cosas saldrán a la luz de que salen. No, sí, esperemos que el año que venga, que el año que viene se pueda dar. Pero también hay que tener en cuenta las vertientes que se han creado en América, porque si nosotros vemos de un lado, vamos a decir, a Díaz-Canel, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, y del otro lado a Donald Trump, a Bukele y a Milei, por ejemplo, tenemos dos vertientes totalmente diferentes que tú no te imaginarías verlos sentados en una mesa discutiendo un tema. No es posible. Entonces, ahí es que entiendo que tiene que cambiar mucho para que esta cumbre de verdad se esté planificando para que empiece el mes que viene, vamos a decir. Porque yo sé que de boca y todo lo que hablamos sobre la cumbre en el año entero se veía muy bonito, pero ya planearla y que suceda es algo que no veo muy factible que suceda. Pero vamos a ver qué va a suceder el año que viene con esto de la cumbre, Juan. Y mira, ya avanzando de otro temita, vi que justamente hoy la UAS se ponía con el tema de la seguridad, de reforzar la seguridad, y lo hacían para que no vuelvan a suceder hechos violentos, y lo digo por lo que había sucedido hace semanas, del enfrentamiento, incluso a tiros, que sucedió en la universidad, y que culpaba mucho a este personaje, a Fernando Abreu, de que él fue el causante de todos esos temas por su iniciativa de ir a discutir a las universidades, de que le debatan, y que casualmente el día después sucede el altercado. Entonces se ven envuelta la UAS en esta situación. Pero yo analizando y viendo todo el tema de la seguridad, que entiendo que debió haber tenido la UAS hace tiempo, la UAS tiene muchos antecedentes de hechos violentos, o sea que tal vez no es algo nuevo para la universidad, vamos a decir. Entonces, yo no sé qué tanto pudo haber jugado el papel de Fernando Abreu como causante de la situación, pero sí entiendo que hay que ver el contexto. Si tú me dices que fue en otra universidad, yo no refuto, sí, fue él. O lo causó, pero en la UAS, que ha tenido históricamente contextos así, te estoy hablando de enfrentamiento incluso que con piedras, con enfrentamiento con pistola, con de todo. Yo ahí te hago la pregunta a ti incluso. Mejor te paso la palabra y te hago la pregunta. ¿Habrá sucedido de esa manera y falló la universidad en tener el tipo de seguridad que tuvo y cómo actuó la seguridad de la universidad? Bueno, desde mi punto de vista hubo falla no solamente del sistema de seguridad, sino que también tú sabes que el ser humano tiene acciones y reacciones y tú no puedes, por ejemplo, lanzar una flor y esperar que una piedra y esperar que te van a devolver una flor. Con esto no quiero decir que este fue el caso de la seguridad
ni que ellos hayan sido los potencializadores o que motivaron o provocaron la situación. Pero lo que se dice, o sea, los rumores que han salido era que había un antecedente con que fue una reacción del agresor. Sin embargo, cuando tú analizas la universidad, aunque ahora ella quiere tomar alguna iniciativa para fortalecer la seguridad, como por ejemplo más patrullaje, más miembros de la seguridad, incluso piensan tener las unidades motorizadas y también los brazos electrónicos en las puertas como para o sea, detectores de armas de fuego. Pero esos eran acciones que la universidad debió haber tenido desde hace mucho. Claro. Yo pienso que eso siempre ha sido una deficiencia de la universidad. Y no me refiero a esta administración, sino históricamente de la universidad. No creo que sea algo de quién esté administrando, históricamente de la universidad. Entonces, analiza además otros males que afectan a la universidad. No solamente eso. Tú vas a encontrar, ve a un baño, para que tú veas cómo están esos baños. Ve a las aulas, anda en algunas zonas de la universidad y tú te vas a encontrar con situaciones que no deberían estar, son deprimentes. Y la universidad tiene un presupuesto que debería, o sea, por lo menos lo básico, deberían utilizar el presupuesto para implementar en ese tipo de cosas. No, y yo te digo, estamos hablando de la universidad más grande del país, o por lo menos de la ciudad. No sé exactamente si es más grande que la Pocamama de Santiago, pero eso no es lo importante ahora mismo. Estamos hablando de la universidad más grande del país, con la mayor cantidad de alumnos, y que al final es una universidad del gobierno. Ahora, que yo entiendo que tienen que velar primero por las cosas que son básicas, como tú bien dices, y que escándalos de este tipo solamente le juegan en contra. Porque recuerdo que se defendían y decían que había sido causante de otras personas, pero el manejo tampoco de la universidad ni de la seguridad de la universidad fue el mejor. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a remontarle a la gente a la UAS, la Universidad de los Líos, la Universidad de los Pleitos, la universidad donde siempre sucede. Yo no voy a estudiar ahí porque es peligroso. Y era un contexto que yo sé que tiene mucha población dominicana. Entonces, creo que no le juega a favor a la universidad. Y qué bueno que ya hoy han tomado esas medidas y esperemos que estas medidas sean el principio de una mejoría total dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero a nosotros se nos ha acabado el tiempo y nos estaríamos viendo aquí mismo en este espacio mañana jueves.